Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Usted vio, me imagino, con mucho interés aquellas noticias que decían que el gobierno pretendía hacer que las personas que ganaban menos en el Perú también paguen impuesto a la renta. Yo lo he comentado varias veces y evidentemente los comentarios salieron luego que fue el propio ministro de Economía quien sustentara esa posición en entrevistas periodísticas que dio en reiterados programas de televisión. Bueno, hoy día salió publicada una entrevista en el diario El Comercio donde niega que él quisiera hacer pagar impuesto a la renta a las personas que ganan menos en el país. Dijo que esa solo era una posibilidad y que jamás lo harían y que la intención más bien es que se puedan deducir impuestos y cosas por el estilo. A mí particularmente me parece burdo que un ministro, sobre todo de un ministro de Economía, salga a decir que no dijo lo que evidentemente dijo. De lo que me felicito es que el gobierno haya decidido no gravar más a las personas que menos tienen, porque eso en las actuales condiciones del país sería realmente insoportable. Yo estoy convencido que esas declaraciones se daban en un contexto distinto al actual, es decir, en que no había mundial, en que el Perú no había clasificado o en que la gente no estaba pendiente del tema de Guerrero, pues las calles se hubieran agitado mucho. El único lugar donde ha habido una cierta agitación ha sido en Cusco, que se torna ya preocupante para el gobierno. Pero bueno, hablemos del programa de hoy. El día de hoy en este set no entran personas que no se llamen Omar. Y es que curiosamente los invitados de hoy día son Omar Candia, actual alcalde de Selva Alegre, pero está invitado aquí porque pretende ser el próximo alcalde provincial de Arequipa. Y con él vamos a hablar cómo pretende afrontar este asunto. Además es de Arequipa Renace, así es que sería el tercer periodo de esa agrupación al frente de la ciudad, así es que tiene que asumir activos y pasivos, así es que vamos a hablar con él. Y más adelante voy a estar con otro Omar Irala, un especialista en medición de la opinión pública, y con él vamos a hablar de esta locura. Alrededor de una veintena de candidaturas. Estamos hablando de 20 candidatos. No sé, vamos a tener que desdoblar la cédula de votación. En realidad son 19 candidatos al gobierno regional, 18 a la municipalidad provincial. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo va a ser la dispersión de voto? ¿Qué es lo que ocurre? Lo analizaremos con él. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Omar Candia, tengo que decir, bienvenido. No, gracias Enrique por la generosidad, por haber tenido la deferencia de invitarme a modo avión. Tú pretendes, bueno, tendríamos que decir que tú eres el candidato del continuismo. Si formalmente lo analizamos, tendríamos que decir eso. ¿Cómo reaccionas ante eso? Bueno, dándole gestos a la población de que no va a haber un continuismo, dándole la imagen a la población, al contrario, que hay frescura en las ideas, que hay un equipo de técnicos totalmente renovado, que estamos pensando la ciudad desde diferentes perspectivas y que nuestra plataforma programática en realidad va a demostrar puntos de quiebre importantes. Me parece interesante lo que hayas dicho, pero como nos conocemos hace mucho tiempo y los dos sabemos y hablamos de política, eso debe interpretarse como un querer marcar una distancia de Alfredo Segarra, que es el fundador del movimiento de Arequipa Renace, que ha estado los últimos 8 años al frente de la municipalidad de Arequipa. Yo no sé cuán conveniente sea eso. Eso podría ser interpretado, o yo lo interpreto, como decir no estoy de acuerdo con todo lo que se ha hecho en la ciudad. No, yo creo que seríamos mezquinos si no vemos algunos aspectos positivos. Pero sí creo que es necesario convocar a las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, colegios de profesionales, algunos que han sido muy críticos a la gestión actual, a los líderes sociales,
y en virtud de esa confluencia de liderazgos, comprometerlos con la ciudad. Hagamos un ejercicio democrático. A ver, has dicho, sería mezquino no reconocerle algunas cosas a Alfredo Segarra. ¿Cómo qué? La recuperación del centro histórico, del que no se habla. A ver, ¿qué recuperación del centro histórico? Porque tú sabes que la gran recuperación del centro histórico la hizo Guillén. De la nada, él es el que empezó a bajar han los habido cosas cables. importantes como, por ejemplo, el adoquinado, que no podemos tampoco... Que me parece interesante. Que ha contribuido. Muchos escépticos. Aquí estuvo, por ejemplo, San Lázaro, Mauricio por ejemplo, Guapo. el barrio de San Lázaro. Yo estuve en la inauguración, el barrio de San Lázaro, ¿no? Y esa es una obra de la actual gestión, que no podemos tampoco decir que no intervino, ¿no? Al contrario, es una obra de la actual gestión. Te puedo hacer referencia al... ¿Qué le han hecho también? O sea, Guillén también hizo, o sea, han sido recuperaciones paulatinas y este es un remozamiento, pero digamos que si tú fueras alcalde, Los bypass. yo me imagino que no pondrías eso como tu principal obra, ¿no? O sea, salir a decir, Obviamente, claro, son algunas cosas que se han hecho, que hay que articularlas. los bypasses, Hay acá ha sido una cosa bien interesante, porque han estado pasando varios candidatos. O sea, los bypasses, ¿cuáles? Bueno, tienes A ver, ahorita... dime. Se me ocurre, por hablar en voz alta, o pensar en voz alta en alguno de los bypasses, el que está al lado del hospital Honorio Delgado, que es obra del actual alcalde. Este dices el de la salud, El de la salud. el mal hecho, el que ha costado No, tantas cosas, el que está más abajo. Y que no se ha denunciado a nadie, no, me imagino que ese no es cierto, ese es terrible, o sea, no lo pondrías tú como ejemplo, o sea, ahí hemos perdido plata. No, se está hablando del que está una cuadra más volada, abajo. ¿No? Me lleves al otro bypass. Ya, ¿no? el otro. Bueno, pero es que Ajá. resulta que ese que tú dices, ese y los otros dos, se los quiere tomar, pues, Segarra, pero los proyectó, los dejó hechos y Balbuena los terminó de construir mira, en su administración y al final él lo que hizo es cortarla. no, O sea, ese es quizás, ganar indulgencias con Ave María no es Saquena. mi tarea defender la actual gestión. No, ¿no? claro. Por eso es Creo lo que te sí, digo, objetivamente, hay cosas importantes que se han hecho. Si revisamos varias de las obras, me ocurre Tingo. Yo quiero hacerte una pregunta. Tingo era un lugar totalmente, digamos, olvidado en la memoria de los arequipeños. En otrora era un balneario que confluía los arequipeños a las piscinas de Tingo y se recuperó. Algunos no estarán de acuerdo con la arquitectura, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay cosas que se han hecho que son importantes. Pero te repito, Enrique... Que no estás acá para defender. Claro, o sea... Correcto. Dime, hay una de las cosas que todos nos preocupamos. Es el tema del transporte. 8 años no le han bastado para poder hacer algo por el sistema integrado de transporte. ¿Tú podrías hacerlo en 4 años? Cuando tú le preguntas a los arequipeños cuál es su principal problema, de hecho, que hoy día tenemos una heterogeneidad, ¿no? de problemáticas y de acuerdo a la ubicación territorial, pero los distritos metropolitanos, su principal problema hoy día es el transporte, ¿no? Y frente a ese problema hay que abordarlo de manera inteligente. Nuestra infraestructura vial, nuestra actual infraestructura vial, soporta una densidad vehicular de 70.000 vehículos. Y hoy día tenemos más de 240.000 vehículos. Entonces tenemos un problema de infraestructura, tenemos un problema de desorden en el servicio de transporte, ¿no? Que ha generado que no tengas carriles o vías particulares. Tenemos un CIP que en realidad tiene problemas en su implementación y que hay que repensarlo y hay que ejecutarlo. Has dicho una palabra que me parece. Repensarlo, has dicho. Claro, claro que sí. Claro, porque el gran asunto es que el SIT que nos vendieron no es el SIT que pretenden implementar. Se ha reducido única y exclusivamente a una nueva concesión de rutas, porque la infraestructura no hay nada. Ya no se van a hacer ni vías exclusivas, no va a haber carriles realmente separados, o sea, va a ser una locura, ¿no? Para el servicio de transporte público tienes que tener carriles exclusivos, vías exclusivas. No funciona un sistema integrado. Eso no es lo que hay ahorita, ni lo que Pero hay te decía, ahorita. hay que repensarlo. Y con técnicos de primer nivel, con técnicos que estén capacitados, que sean ingenieros en transportes, que nos den una solución. Por ejemplo, ¿qué harías tú? Tenemos que ir a corte, pero cuando regresemos te voy a preguntar sobre el viaducto Salaberry, por ejemplo. Que ha sido cuestionado. Y yo soy uno de los principales opositores, pero me gustaría saber si hay que repensar cosas, me gustaría saber tu opinión. Claro que sí. Estoy con Omar Candia. Omar Candia es el actual alcalde de Selva Alegre, ha estado 2 periodos allí y ahora pretende ser el próximo alcalde provincial de Arequipa. Tras la pausa, sigo con
Estamos de regreso en el programa, sigo con Omar Candia, alcalde de Alto Selva Alegre, quiere ser el próximo alcalde de la ciudad de Arequipa. Tengo que reiterar que a Omar Candia yo lo vengo entrevistando desde que era universitario. Me gusta decir eso porque yo he visto que desde que era universitario se preparaba para ejercer la función pública, estaba con Friedrich Schäfer, con una serie de ONGs metidos en cursos, estudiando Derecho, sabiendo muchas cosas para poder ejercer como autoridad. Y era columnista de Arequipa al Día. Donde yo era editor, además. Primero reportero, luego editor. Bueno, Omar, uno de los grandes proyectos que se quería implementar en la administración de Alfredo Segarra y que pretende continuar su sucesora, Lilia Paucar, es el viaducto Salaberry. Un túnel subterráneo de cerca de 1 kilómetro que haría que vaya rapidísimo desde la avenida Independencia hasta el óvalo de Vallecito, donde te chocas con el óvalo y ahí no sabes para dónde ir porque no hay más que hacer. Esa es una obra bastante cuestionada por sus costos tremendos, y por su peligrosidad según el Colegio de Ingenieros y porque aparentemente no resolvería nada realmente en el tráfico de la ciudad. ¿Qué opinión tienes tú acerca de esta obra? Yo creo que las inversiones de gran envergadura deben tener una visión holística. Es decir, no puedes hacer una obra de 1000 metros, ¿no?, sin olvidar o sin tomar en consideración la afluencia vehicular de toda la ciudad. O sea, hay que pensar de manera integral, de manera holística la ciudad. Lo segundo es que cuando no tienes licencia social, cuando tienes cuestionamientos de expertos, entiendo que el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, tienen los expertos, habría que sentarnos en la mesa y ver cuáles son las observaciones y si estas observaciones tienen un sustento pues verdaderamente fundado, verdaderamente técnico. Yo sí considero que es importante que en la ciudad de Arequipa ya tengamos viaductos, ¿no?, como existen en muchas ciudades del mundo. ¿Viaductos te refieres a túneles, o sea, cosas subterráneas? Claro, en efecto. En efecto. Hace en la década del 80 o 70, creo, en Argentina tenían el subte, ¿no?, que hasta ahora lo tiene y que por una cuestión de reinversión no lo han modernizado. Pero en muchas partes del mundo hay vías subterráneas que tienen cierto riesgo, pero eso es parte de asumir la modernidad en la infraestructura vial. Sí creo que es importante fortalecer los ejes residenciales, el eje metropolitano, y había incluso una propuesta de hacer el eje metropolitano de manera subterránea, desde el aeropuerto. No subterránea, sino como Sanjón. No, subterránea. ¿Quieres subterráneo igualito? Subterránea, ¿ok? Y a través de una APP, ¿ok? Porque ya tenemos en la línea de ejército tu capacidad de afluencia, tu capacidad de resistencia a la densidad vehicular no soporta el espacio público. Y la intención era hacerlo subterráneo. Pero en fin, te repito, si tienes la seguridad del caso, si esa es una solución aparte del problema de la densidad vehicular, de la turización vehicular, habría que comenzar a repensar cosas. Y sí, en el caso específico del viaducto, habría que ver cuáles son las observaciones. Estas observaciones son razonables, estas observaciones tienen un sustento técnico, generar un diálogo. Todavía no lo has estudiado entonces. Generar un diálogo es lo que hay que hacer, te digo, ¿no? Generar un diálogo con los vecinos, porque ha habido también oposición de algunos vecinos. Siempre hay temores, y nuestra experiencia ya como alcaldes, hay temores que a veces son infundados. Que cuando tú haces docencia... Pero más allá del asunto es que es completamente lógico. Si tú haces un viaducto subterráneo es para alcanzar altas velocidades, pero resulta que en ese viaducto va a haber un carril de ida, un carril de venida sin separador central y sin vías auxiliares. Evidentemente, ahí, tarde o temprano, y otra de las observaciones, va a pasar algo, ¿no? Otras de las observaciones que también nos han podido trasladar eran los grifos contra incendios, las anillas de evacuación, entre otras cosas. Necesitas iluminación 24 horas al día, aire asistido, porque ahí en un kilómetro no te corre repito, viento, ¿no? Entonces, todas esas cosas las estudiarías. Y si hay que hacer algunas mejoras, se tienen que hacer mejoras, pero te repito, creo que una de las grandes... ¿No insistirías en el error si es que lo hubiera? Obviamente, Quique, obviamente. Es que ya ha pasado. ¿No? Por ejemplo, yo pensé que Lilia Paucar
iba a hacer lo mismo. Y salió en declaraciones la semana pasada diciendo, si no lo iniciamos nosotros, lo dejamos listito para que el siguiente alcalde lo ejecute. Y yo decía, vamos a seguir metiendo plata, tirando plata a la basura, porque va a venir un alcalde como tú que va a decir, vamos a someter esto a un debate público serio y técnico, y bueno, Claro. ¿no? La idea tampoco es caer en el asambleísmo, ¿no? Pero sí, los que están haciendo las observaciones, mejoremos el expediente. ¿Cuáles serían tus Mejoremos obras emblemáticas, por ejemplo? Mira, Has dicho no yo asambleísmo, creo- ok. Yo creo que en materia de transporte público, si la gestión 2019-2021 logra implementar el CID, es un éxito. Tú quieres hacerlo, pero Es un dijiste éxito, hace un rato eje metropolitano y el eje residencial. Ese es Son por dos ahí. son dos vías importantísimas. Cuando hablamos del sistema integral de transporte, no estamos hablando de corredores viales, ¿no? El corredor vial es lo que existe en Lima, pero en Lima no tienes un sistema de transporte, un sistema integral de transporte. No, tienes muchos. O sea, sea, el son- metropolitano es uno más, el corredor azul es otro más. En realidad son corredores y todos viales. los demás son normales. corredores, Claro. son corredores viales, ¿no? Claro, no es un sistema integrado. mira, Seríamos el único que El- sería el en único- América Latina. En el Perú. En América Latina ya hay experiencias. Yo ¿Cuál? estaba hablando... No conozco. Estuve aquí con Elvis ya me decía que no existía Curitiba, ninguna. me indican que Curitiba tiene un sistema integral de transporte, ¿no? Curitiba, ahí nacen los BTRs, pero no es integrado precisamente. La diferencia entre un corredor vial es cuando tú tienes Claro. lo que hay en Lima. Exactamente. Y el sistema integrado es algo más complejo. Trujillo está haciendo hoy día Acá el sistema integrado de transporte. El problema de Trujillo. aquí Y es que Lima- va a ser monopolio, o sea, no hay otro. Y en Lima Si tú están quieres haciendo dejar. hoy día, están implementando, quieren implementar, han empezado con la reforma del transporte, para hacer también un sistema integrado de transporte, pero es más complejo en Lima. O sea, la tarea de la próxima gestión, si logra implementar el sistema integrado de transporte, yo creo que... A eso te abocaría. Esa sería la obra. Sería un legado para la ciudad. Correcto. Hoy día tienes una ciudad ¿Eso turizada. involucra concretar el eje residencial y el eje Mira, metropolitano? Siendo realistas, tengo 8 años de experiencia en gestión pública como tomador de decisiones, no como asesor. Ajá. Porque antes de que sea alcalde era asesor, ¿sí? Pero entiendo que estos proyectos que no tienen ni siquiera SNIP, ¿no? Que ni siquiera tienen expediente, menos estudio de factibilidad, toma un proceso, es un largo... No se puede hacer en caminar. los próximos 4 años. Hay que impulsarlo y hay que avanzar, ¿no? O sea, hay que pensar la ciudad en el largo, mediano y corto plazo, pero distinguir lo urgente de lo necesario. ¿Estarías dispuesto a hacer reformas sustanciales, concretas, que involucren inclusive en favor de la ciudad pérdida de poder del alcalde? Como crear un real instituto de planificación de la ciudad, precisamente para poder concretar obras que involucren más de 4 años, 8, 12, 20 años. Mira, el IMPLA creo que es un legado también de esta gestión, que ha permitido que se implemente el IMPLA. Y no podemos negar que tiene información valiosísima, que las gestiones que vengan tienen que revisar la información que tiene el IMPLA, ¿no? Y que te permiten tener ya una orientación de expansión urbana, de zonificación. ¿Potenciarías ese instituto Claro a que- un total de que no permita a ver. a los alcaldes salirse del... El IMPLA, Hay un margen de el movimiento. IMPLA te puede dar la información técnica necesaria para que sea orientador de la inversión, ¿no? Sin, obviamente, asumir otras funciones que no le corresponden. Yo creo que sí, o sea, apostaríamos por fortalecer el IMPLA. Y hemos trabajado, estamos convocándolo a Gustavo Delgado, que maneja información y que siendo parte del IMPLA también es muy crítico de algunas cosas que tienen que mejorarse. Una de las cosas que resulta interesante en una campaña es escuchar hablar no solo de la ciudad, sino también del aparato municipal. La ciudad que tú piensas, la ciudad que tú pretendes vendernos, la ciudad que tú piensas hacer desde la alcaldía provincial, ¿se podría hacer con el actual aparato municipal, con la municipalidad que existe hoy en día, con los funcionarios que existen y con la mecánica que existe al interior de la municipalidad provincial? Te respondo con un ejemplo. En Alto Selva Alegre hicimos un plan de desarrollo al 2021, el plan bicentenario. Y elaboramos con Nilo un plan de metas. Lo fuimos profesionalizando. ¿Con Nilo Cruz? Nilo Cruz. Y lo convocamos a José Lombardi y con él elaboramos el Balance Scorecard, que es un instrumento que se utiliza en la administración privada
pero que nos ha funcionado en Salvalegre. Pero José Lombardi nos dijo, Omar, si quieres implementar el Balance Scorecard, tienes que adecuar tu estructura jerárquica a tus metas. Si no vas a tener problemas burocráticos. Y lo que hicimos ya el año 2015, 2016, era modificar nuestra estructura orgánica y compatibilizar las metas que teníamos para el distrito con la estructura orgánica. Con eso te respondo, ¿no? O sea, es necesario hacer reformas administrativas. Una reforma integral. Tú tienes que hacer que el aparato burocrático funcione. Tienes que tener una estructura administrativa que sea más expeditiva. ¿Cuánto te tomó hacer eso en Alto Selvalegre? Por lo menos unos 5 meses. 5 meses. Porque hoy día no es que lo haces de manera autónoma, ¿no? Tienes que enviar tus informes a Servir. Y Servir te responde, ¿no? Por lo menos, te repito, por lo menos. 5 meses. Quizás un poco menos, yo creo que es cuestión de también no hacer una reforma administrativa que sea muy, digamos, dilatada en el tiempo, ¿no? Sino que hay que impulsarla para que esto sea lo más rápido posible. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con Omar Candia, alcalde de Alto Selvalegre, candidato a la alcaldía provincial de Arequipa por Arequipa Renace. Cuando regresemos voy a hablar con él de si 4 años se pueden hacer, porque resulta que ahora no hay reelección. Lo que significa es que él sería alcalde de la ciudad 4 años y punto. No como Alfredo Segarra, 8 años, ¿no? Reelección. O como él en Alto Selvalegre, 8 años por una reelección. Tras la pausa tocamos ese tema. Estamos de regreso en el programa, sigo con Omar Candia, exalcalde de Alto Selvalegre, quiere ser el próximo alcalde de la ciudad. Y más adelante voy a estar con otro Omar Irala, un especialista en opinión pública, y vamos a hablar de las 19 candidaturas al gobierno regional, de las 18 candidaturas al municipio provincial, qué es lo que va a pasar si es que todas se oficializan finalmente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Omar, sigamos con el asunto. Ya no hay reelección. 4 años, me imagino, que no te hubieran bastado para hacer cosas importantes en Alto Selvalegre, ¿o sí? Mira, el problema del Estado y de la administración municipal en específico es que hay un conjunto de sistemas administrativos. Por lo menos unos 15 sistemas administrativos, imagínate. Sistema de personal, sistema de tesorería, sistema de contabilidad, sistema de compras públicas, sistema de planeamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos están articulados, sistema de administración financiera, que es uno de los más importantes. Sistema Nacional de Programación, Inversión Pública y Gestión de la Inversión, antes que lo que era el SNIP, ¿no? Ahora el InvierTP. Y todos los sistemas ciertamente articulados, todos funcionan en red, salvo en aquellas municipalidades rurales donde no hay internet, que es el 18% del total de municipalidades del Perú, ya, pero en todas las demás estás obligado a estar dentro de la red y tienes plazos, tiempos, procesos y un conjunto de factores técnicos que obviamente dilatan la inversión pública, dilatan los trámites administrativos. Hace 15 años el alcalde elaboraba el expediente técnico que lo contrataba a una consultora, a un ingeniero, y ese expediente lo ejecutaba. Ese expediente no requería tener un código SNIP, ni tener un perfil técnico, ni ver la sostenibilidad. El expediente técnico lo ejecutaba, ¿no? Y todo era a través del Banco de la Nación. Hoy día, ¿no? Hoy día contratas a un perfilista. Primero tienes que empezar con la programación multianual y tu diagnóstico, ¿no? Y solamente puedes ejecutar aquello que esté incorporado en la antes programación. Con tu presupuesto participativo, ¿no? Antes con tu presupuesto. El cuentazo del presupuesto participativo. Que, bueno, yo creo que pudo ser más eficiente, pudo funcionar mejor, pero no hubo la vocación democrática ni la voluntad política para que esto funcione. No, pero me estás diciendo, esto es un camino tremendo. Un camino tremendo que empieza con la programación multianual. Perdón, decía que empieza con el diagnóstico de brechas de agua, desagüe, educación, salud, infraestructura deportiva, infraestructura de tránsito, ¿no? Y con tu diagnóstico de servicios. Si eres municipalidad, servicio de limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana ahora. Y con ese diagnóstico recién haces tu programación multianual, que tiene que responder a un diagnóstico concreto, de brechas y de servicios. Y de ahí recién comienzas con la etapa de la formulación, la evaluación. Perfil.
Es un trámite totalmente complejo. Y esto se engarza cuando vas a darle presupuesto a algo, cuando vas a pagar algo, cuando vas a darle presupuesto, la certificación para un proceso, para un expediente técnico. Entonces, esto hace que obviamente el Estado se tomen plazos, que si no conoces, esto es peor todavía, ¿no? Y el tiempo pasa de manera vertiginosa y hay veces los expedientes de gran envergadura tienen que ser repensados, tienes que ver el impacto, tienes que ver los riesgos, porque hacer una inversión por hacer también puede generarte serias dificultades y problemas. El mejor ejemplo, creo, la variante Chumayo, ¿no? Es que hasta ahora no terminamos. Siempre la inversión va a generarte riesgos. Es un viaducto y si no lo piensas bien, puede generarte riesgos. Cuando se hacen las cosas mal, cuando salen de la planificación de la ciudad, cuando se quiere improvisar y cuando se quieren hacer cosas sin conocer, pues pasa eso, ¿no? Muy pocas veces lo que mal empieza termina bien, ¿no? Mayormente, y lo dice el dicho, lo que mal empieza, mal acaba. Y muchas veces en el Estado, los tomadores de decisiones, por la presión del tiempo, apuramos los expedientes. ¿Te alcanzarían 4 años? Porque eso es lo que vas a tener. Si Mira, tú eres alcalde de la ciudad, vas a tener 4 años. Un alcalde que sea responsable, que ame Arequipa, que quiera una ciudad, que sueñe con una ciudad mejor, tiene que pensar necesariamente en el largo, mediano y corto plazo. Hacer cosas importantes. Tú piensas Pero- trabajar cosas reales que se puedan hacer en 4 años y Así trabajar, sentar las bases para obras importantes. Conforme que venga otro alcalde y que haga... Pero bien pensadas, bien hechas, que no ceda la planificación normal, porque si no va a pasar como de lo que hemos estado hablando, un viaducto Salaberry con cuestionamientos por todo lado que nadie va a querer continuar, pues no. Y que va a hacer perder el tiempo y dinero a la ciudad. Por eso te digo, yo creo que el alcalde tiene que focalizar su atención en 2, 3 cosas, en materia de transportes, por ejemplo, ¿no? Y sentar las bases para que las próximas gestiones puedan tangibilizar. Una cosa estamos de acuerdo, o sea, no se puede perder un minuto, o sea, no hay tiempo para que alguien se sienta a aprender en el sillón municipal, como en la administración pública y cosas por Mira, ejemplo. yo siempre he escuchado que el alcalde del tercer año recién aprende y seguramente se ha convertido en un adagio popular, pero eso es una pérdida de plata, de tiempo para todos los arequipeños, para todos los... Eso te da una ventaja en esta campaña electoral. Bueno, conocemos el Estado por dentro, ¿no? Y sabemos qué proyecto es viable y qué proyecto no es viable. Sabemos cuándo una propuesta se puede tangibilizar y cuando una propuesta solamente es demagogia, que no tiene ninguna posibilidad de realización. CIT, algunas vías, proyectos para otras cosas, pero ¿qué más harías? ¿Qué cosas harías políticamente hablando? Políticamente hay que darle gestos a la población. Gestos democráticos, gestos de apertura, gestos de transparencia, ¿no? ¿Te pelearías con el gobierno nacional por forzar una descentralización que gobierno tras gobierno ha sido negada? Mira, yo creo que primero hay que dialogar, hay que pedir, hay que tocar puertas. Y segundo, No te alcanza el tiempo. segundo, entender que Arequipa es una ciudad muy importante. Y Arequipa siempre se ha hecho respetar. Nosotros hemos estado en muchas gestas. Y el arequipeño siempre ha sido respetado en Lima. Y eso nos puede generar las posibilidades de hacer una confluencia de liderazgos sociales, empresariales, para que el gobierno central, el gobierno del Ejecutivo, el Ejecutivo comience a mirar a Arequipa, ¿no? Es importante que se mire a Arequipa, que se haga inversión que contribuya a modernizar la ciudad, a mejorar la calidad de vida en la ciudad. O sea, ¿Quién es tu equipo de trabajo? ¿Con quiénes piensas trabajar? Porque, o sea, Mira. me imagino que tú quieres empezar el primer día ya con el equipo, nada que sentarte a ver a quién llamo. Ni nosotros cosas por el tenemos un estilo. comité de técnicos y profesionales, que todos son consultores junior que trabajan en el Estado, en diferentes municipalidades, instituciones con las que hemos levantado la Nosotros, información. tú y tu candidatura, tu partido, tu municipalidad. No, en realidad, gente allegada a nosotros. A ti. Así es. A ¿no? ti. Y también tenemos los consultores máster, digamos, gente que tiene más experiencia, que tiene una visión de la ciudad, que estoy seguro que en la parte filosófica de la ciudad, en la visión integradora de la ciudad van a contribuir. Le hemos encargado a José Lombardi que pueda liderar este equipo de
de técnicos, de profesionales, que va a estar integrado por un conjunto de especialistas en diferentes materias. Uno de los grandes problemas es el sueldo de las personas, de los gerentes que tienes allí. Decía, no solamente aquí, a nivel de Lima se plantean las mismas cosas. O sea, cuando tú tienes un gerente al que le puedes pagar, decían, yo no sé cómo es en tu distrito, pero aquí escuchaba, si tienes un gerente, por ejemplo, en Mariano Melgar, que gana 2.500 soles, es bien difícil pues que convoques a los mejores, ¿no es cierto? Claro, siempre es un problema, porque los mejores son más ranqueados y obviamente solicitados para que asuman responsabilidades de diferente naturaleza. ¿Y qué vas a hacer? Y hay una solución, la misma ley nos da una solución, el CAS. Tú puedes contratar por CAS a personal de confianza. ¿Y pagarles hasta cuánto? No hay monto, no se establece un monto ¿Tope? ¿no? Pero obviamente tiene que ser de acuerdo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Yo una vez trabajé para OTI-USAID, ya cuando todavía estaba en la universidad, saliendo de la universidad. Y USAID, la metodología para pagar un sueldo era, oye, tráeme tus 3 últimos recibos por honorarios, en esa época eran recibos por honorarios, tu currículum, para ver dónde has trabajado y en virtud de eso te voy a pagar, ¿no? Y el que tiene mayor trayectoria, con contratos mejor asalariados, mejor pagados, tenía una remuneración mayor que una remuneración menor. Y los otros una remuneración menor. Que es una estrategia inteligente, ¿no? Porque ahí te das cuenta que estás pagando de acuerdo a la experiencia, al profesionalismo, a la especialización del técnico. Bueno, más o menos, porque también puedes llegar y decir, mira, yo hago consultorías de palma aceitera, ¿no? Y me pagan $5.000 y ya veo. Pero no es la especialidad. No es la especialidad. Bueno, Omar, ¿cómo vas a enfrentar la campaña? Con entusiasmo, con pasión, estamos organizados para... Voy a ¿qué se llama? Voy a plantear la pregunta. Con un, ¿qué se llama? Utilizando también lenguaje gestual. ¿Cómo vas a enfrentar la campaña? No, en realidad estamos convocando a nuestros regidores para que ellos puedan hacer un aporte. Vamos a hacer un aporte. Unos les dicen cupo a eso, tú sabes, ¿no? Me están cobrando por estar primero en este lugar, me piden 10.000 soles, $10.000, a mí me piden... Es importante los recursos para una campaña. Decir lo contrario es mentir, ¿no? Van a ser tus regidores. Así es. Los que van a afrontar. Y amigos, por ejemplo, tengo unos amigos que me están facilitando publicidad visual, que no me están cobrando un sol. Un sol. Entonces, esa es una oportunidad que hay que aprovechar, ¿no? Y como decía Omar, todo va a ser transparente, firmarán sus declaraciones juradas de donación. Pero hay que convocar a la gente que nos quiera apoyar, que quiera sumarse, y bienvenidos. Es la mejor forma de hacer campaña. ¿Crees que vas a ganar? ¿Que va a ser fácil ganar? Voy a ganar, no tengo duda de eso, pero no va a ser fácil, nada es fácil, Enrique. ¿Cuál de tus 18 contrincantes crees que podría ser la carta fuerte? Los 18 son buenos contrincantes. Qué amable que eres con los 18, igualarlos. En política no hay candidato chiquito, hay que trabajar. Y la única forma de poder conseguir victorias es trabajando con humildad, ¿no? Siendo perseverantes. Tampoco creas que las cosas vengan del cielo. Hay que salir, hay que trabajar, hay que convencer, hay que persuadir. Y hay que darle gestos a la población, que tengan la convicción, generar la convicción en la población de que somos la fórmula, representamos la candidatura más seria y la candidatura que verdaderamente pueda contribuir en resolver los problemas del equipo. Te agradezco mucho, Omar. Tendremos oportunidad de seguir conversando durante la campaña que supongo después del 19 de junio, ¿no? Va a ser intensa. Yo creo que después del Mundial. Después del Mundial. Creo que después del Mundial. Te agradezco, Quique, por la generosidad, por la invitación. Perfecto. Que te vaya muy bien. Gracias. Omar Candia, nos vamos a una pausa. Regreso con otro Omar Irala. Vamos a hablar de 19 candidatos al gobierno regional, 18 candidatos a la municipalidad provincial. ¿Qué puede pasar en esto? ¿Esto va a ser elección o va a ser lotería? Lo vemos tras la pausa.